Existen aspectos muy característicos de los seres humanos que salen a la luz con dos servilletas. A ver, justo acá tengo dos servilletas. No es que haya sido a propósito, las tengo. Dos servilletas, así de papel, ¿ven? ¿No? Y un poco de ingenio. Ponemos estas dos servilletas en una mesa de madera, la servilleta A a la izquierda y la servilleta B a la derecha. Y a continuación escondemos un objeto con la servilleta A bajo la atenta mirada de un bebé de 10 meses. Con esa edad, el niño cuenta con una idea acerca de la profundidad y el espacio y sabe que el objeto no ha desaparecido sin más o ha sido abducido por un extraterrestre. Está oculto debajo de la servilleta. Ahora bien, si justo cuando introducimos el objeto en la servilleta A y el bebé inicia su reacción, cambiamos el objeto de la servilleta A a la servilleta B, el niño se comporta como si el objeto estuviera en la A, aunque haya visto el cambio. ¿Por qué sucede esto?, nos preguntamos. Un bebé es capaz de identificar el objeto oculto bajo la servilleta A sin despeinarse. Ahora bien, se vuelve majara cuando el investigador cambia el objeto oculto de la servilleta A a la servilleta B, porque es incapaz de frenar la acción de respuesta iniciada, aunque lo está viendo con sus propios ojos. ¿Bien? Esta es la principal diferencia entre un niño y un adulto. Madurar consiste en aprender a frenar respuestas automáticas, más que en aprender cosas nuevas. Fíjense, nosotros, ¿cómo funcionamos? En automático. Nuestras respuestas son automáticas. Nos parece que si yo aprendo algo nuevo es que estoy madurando, pero no, es que cuando yo logro esto, de dejar de reaccionar en automático, es cuando maduro. Por eso el bebé sabe que el objeto está debajo de la servilleta B, pero su cerebro no le permite manifestarlo, porque su sistema de control todavía no está lo suficientemente maduro. O sea, no dispone de los mecanismos neuronales necesarios para frenar la batería de muecas y movimientos que se habían iniciado antes de que el investigador cambiara el objeto de la servilleta A a la B. Bien, en los primeros años de vida, nuestra principal fuente de estímulo son nuestros padres. Gracias a ellos adquirimos habilidades nuevas con rapidez y comienza el desarrollo de una importante zona que se llama la corteza prefrontal. ¿Bien? En ella encontramos el sistema ejecutivo, o sea, es como un árbitro de fútbol, ¿no? Capaz de regular el uso de las habilidades que vamos despertando. En lenguaje más corriente, el sistema ejecutivo es el que nos permite soltar un vaso de leche caliente cuando me estoy quemando. Si este sistema está poco desarrollado, o sea, prefrontal, las personas no sabemos cómo soltar el vaso conscientemente y obligamos al organismo a poner en juego un acto reflejo para no quemarnos. Esto es lo que ocurre con el bebé con el juego de las servilletas. Él sabe que el objeto está en B, pero él no puede frenar su respuesta automática de que el objeto está en la servilleta A, porque su sistema de control todavía no ha madurado lo suficiente. Cuando un estímulo llega y despierta una nueva habilidad con el uso, esa nueva habilidad pasa a ser una respuesta aprendida. Este proceso lo hacemos a toda pastilla, pero el problema surge cuando queremos parar un comportamiento automático. Porque los sistemas ejecutivos que nos permiten controlar las respuestas aprendidas son más lentos y perezosos.
Dando un salto al mundo de los adultos, vemos que nuestro sistema ejecutivo continúa yendo por detrás durante toda nuestra vida. Los adultos podemos enviar un cohete a la luna, podemos inventar antibióticos, pero no podemos evitar preocuparnos por una reunión importante de trabajo, o por no llegar a fin de mes, o por una infidelidad. Tenemos una facilidad pasmosa para engancharnos a los pensamientos y serios problemas para dejar de prestarles atención, sobre todo si la posibilidad de sufrir asoma. Un día puede dar un giro de 180 grados en fracciones de segundo por un comentario o simplemente por una posibilidad. ¿Y si pierdo mi trabajo? Un ¿y si? ¿Y si? Un pensé que o creí que es más suficiente que para pasarnos toda la noche en vela preguntándonos ¿qué va a ser de nosotros? El diagnóstico es una descompensación que se da entre aprendizaje y sistema ejecutivo. Si vamos al terreno importante, la práctica, ¿qué podemos hacer al respecto? El primer paso siempre es tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De cómo el cerebro y el organismo generan los pensamientos y de nuestra percepción particular de la realidad. Este es el estímulo necesario para empujar al sistema ejecutivo a despertar. La única manera efectiva de frenar una respuesta automática es hacerla consciente, o sea, hacerla nuestra, integrarla. La neurología nos enseña que es justo al revés de como siempre hemos pensado. No debemos aprender a resistirnos, a controlar. La capacidad de integrar cualquier respuesta automática está ahí también, en nuestro cerebro universal, pero necesitamos un estímulo que impulse el despertar. Y ese estímulo nace de tomar conciencia de cómo el organismo genera los pensamientos y la realidad. Cómo el organismo genera los pensamientos y la realidad. Estamos a punto de entrar en el organismo y en la mente humana para entender cómo percibimos la realidad. Así, sin anestesia. La tentación académica es comenzar a lanzar definiciones de qué es o qué deja de ser la realidad, a hablar de la verdad, de la mente, de la conciencia o de las percepciones. Lo llaman establecer las bases. Y aunque lo hayamos hecho durante años, suele ser poco práctico, incluso soporífero, si no nos hemos preparado psicológicamente para esto. En este espacio no vamos a filosofar acerca del umbral de la conciencia o del pensamiento no consciente, ni a destripar un dispositivo de resonancia magnética para entender su conductividad funcional. Lo que vamos a hacer es justamente preguntarnos si todos estos que saben, los psicólogos, los neurólogos y los ingenieros biomédicos, ¿cómo no pueden descubrir por qué los seres humanos no pueden ser felices todo el tiempo, si tanto saben? Y la respuesta a esta pregunta es muy obvia, aunque parezca que no. Las personas aparentamos saber, detrás de un vocabulario complejo, un pensamiento abstracto, escondemos una enorme ignorancia. Vivimos sin saber quiénes somos
ignorando lo que significa ser humano, sin entender las relaciones, sintiéndonos a menudo perdidos. Difícilmente encontramos nuestro lugar en el mundo. Y nadie debe avergonzarse por ello, porque cuando se trata de la vida, no hay diferencia entre el inteligente y el ignorante, entre el político y el ciudadano, entre el director de una investigación y un barrendero. Entonces, no tenemos más remedio que mirar a la cotidianidad como personas normales y corrientes, y al hacerlo descubrir que somos capaces de comprender cómo funciona nuestro organismo y cuál es nuestro papel en el proceso de la vida, sin palabras entrevesadas. Una persona es un trocito del enorme universo, potencialmente capaz de descubrir por ella misma el sentido de la vida. Pero nosotros tenemos la capacidad de subestimarnos. Disponemos de un cerebro universal, y no solo para el lenguaje o los temas morales, tan solo necesitamos el estímulo adecuado. ¿Y de dónde viene el estímulo adecuado? De adentro. Puede que en el camino se nos cuele algún que otro experimento científico, como ha venido ocurriendo hasta ahora, pero debe quedar claro que su finalidad nunca es ni será tener razón o dar validez a un argumento, sino ofrecernos un punto de vista diferente. Este es el gran potencial de la ciencia que muy pocos ven. Nos saca de la costumbre, de nuestra forma habitual de ver las cosas, ofreciéndonos una manera de ver diferente. Desde hace 2000 generaciones, unos 60.000 años, la anatomía del cerebro y del organismo humano es la misma. Lo único que ha cambiado es nuestra forma de relacionarnos. Y las personas nos relacionamos con el mundo en función de la realidad que percibimos. Por eso es tan importante entrar en la mente del dependiente chino, del broker o de los lectores y descubrir cómo se las apaña un organismo para generar una percepción particular de la realidad. Es decir, vamos a ver cómo se las arregla un cerebro para pensar que nuestra pareja nos está siendo infiel, cuando en realidad está tratando de organizarnos una fiesta sorpresa. ¿Por qué montamos un drama si nos echan del trabajo? Cuando hemos dicho 1000 millones de veces que queríamos irnos de ese trabajo. Y también un clásico, porque siempre aparece el típico melón que asegura que el universo está tratando de decirme algo. ¿Vieron esto que la señal que me manda el universo? Está muy, hoy en día está de moda. Eso es una señal. Bien. El cerebro también tiene sus manías, y una de ellas es convertir lo aparente en evidencia para ofrecernos un presente apetecible y coherente. Resulta que los seres humanos somos alérgicos a la incertidumbre y al no saber. Le tenemos miedo al no saber. Por eso decir no sé es como que uno fuera tonto si dice no sé. Claro. Bien. De ahí que nuestro querido cerebro se invente algún que otro detalle para intentar por todos los medios tenernos contentos. Una pregunta es, ¿cómo de graves son las ilusiones que inventa nuestro cerebro a la hora de construir la percepción individual de la realidad? La respuesta a esta pregunta es un punto de encuentro entre algunas tradiciones orientales y la neurociencia. La ilusión es la tónica dominante en el organismo y no algo puntual.
El desafío y lo fascinante del asunto es que si queremos ser felices, voy a tener que serlo a través de la realidad ilusoria que percibo. Los programas de retoque fotográfico mediante filtros son un fenómeno mediático. La idea de mejorar una imagen con un solo clic ha cautivado a millones de personas y ha revolucionado el mundo de la fotografía, ¿no? Cuando el sensor de una cámara capta la luz que refleja un objeto, estampamos la realidad en las diminutas celdas que poco a poco se van a convertir en los famosos píxeles. Una fotografía es una representación eléctrica de la luz que en ese momento hay delante del objetivo, es decir, una percepción. Aplicar un filtro a una imagen es cambiar el valor de cada píxel con un fin estético. Y es equivalente a crear una opinión o un recuerdo acerca de esa percepción. De este proceso hay dos cosas a subrayar. Por un lado, el objetivo de la cámara tiene sus limitaciones y capta la luz de una pequeña porción del espacio en función de su tamaño o de la calidad de los cristales de la lente, perdiendo gran cantidad de información de la escena real por el camino. Por ejemplo, la información referente a la profundidad no queda registrada en ningún lado y los colores originales cambian en función de las características de los cristales de la lente, del sensor de la cámara y de otros componentes. Todos y cada uno de los elementos empleados por la cámara para captar la luz forman un sentido, y la fotografía final es una interpretación electrónica de la realidad, llamada la percepción. El segundo aspecto viene cuando recortamos o aplicamos un filtro a la imagen. En ambos casos estamos modificando la interpretación que ha realizado la cámara de la escena original y la imagen procesada se aleja todavía más de la realidad, o sea, se distorsiona. La fotografía más real que podemos llegar a hacer con la mejor cámara, ajustando todos los parámetros de forma idónea, captaría un 0,01% de toda la información existente delante del objetivo. Entonces, nos hacemos una selfie y decidimos recortar la imagen para ponerla de foto de perfil. Vieron que ahora te haces el Photoshop, toda esta cosa con las aplicaciones que hay. Sacando cuentas, si nos quedamos con una parte de la imagen real, la cantidad de realidad de esa imagen sería menor y todavía no hemos aplicado ese filtro maravilloso que hará que nuestra piel parezca la de una supermodelo antes de subirla al Instagram. Al seleccionar el filtro, por ejemplo, estrella del pop, estamos cambiando el valor de cada píxel y sin darnos cuenta, volvemos a alterar la información de la realidad percibida por la cámara. Aplicar un filtro sobre una imagen es equivalente al efecto de la memoria sobre la percepción de la realidad, la cual cambia por completo el resultado. A pesar de todo, la imagen filtrada nos gusta más. Será totalmente coherente con nuestra forma de ver el mundo. Pinta la realidad color de rosa y poco importa que esa imagen o percepción contenga una parte ridícula de la realidad.